buenos días. Buenos días. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, les bendiga. La palabra de Dios dice hoy, la palabra de Dios es para siempre. Digan todos, la palabra de Dios es para siempre. Digan todos, la palabra de Dios es para siempre. La palabra de Dios es para siempre. Si usted no lo ha creído, hoy lo va a entender. La palabra de Dios es para siempre. A veces nos hemos encontrado con personas y nos vamos a encontrar con muchas personas que creen en otros libros, creen en libros de la ciencia. Ustedes escuchan a un ateo y creen en todo lo que algunos hombres han escrito en algunos libros sobre la evolución, sobre el Big Bang, sobre la explosión, sobre que las especies han evolucionado, pero nunca se han transformado en otra especie. Es paradójico. Y eso es fe. Y ellos, si ustedes preguntan, ¿entonces ustedes creen en lo que está escrito en el libro? Sí, nosotros creemos en lo que está escrito ahí. Pero hoy no voy a hablar para los ateos. Siempre esta palabra que viene acá es para los cristianos. Porque este libro fue escrito para cristianos. Amén. Solo para cristianos. No para musulmanes, no para ateos, no para budistas, no para católicos. Este libro fue hecho al que sigue a Cristo Jesús. O sea, que también está abierto para todos aquellos que siguen otro libro y quieren seguir únicamente esta palabra de vida, entonces también va a ser para ellos. Amén. O sea, el Señor vino a salvar al mundo, a toda la humanidad. ¿Pero todos van a ser salvos? No. El Señor ya escogió quiénes. Y hoy los estamos sentados acá. El Señor le ha placido que escuchemos con base a su palabra. ¿Quién dice amén? Si hacemos un breve repaso de, no más para no irnos tan lejos, de unos 2 añitos atrás, de lo que ha sido nuestras vidas, cómo ha sido nuestras vidas, no nos vayamos tan lejos, 2 años atrás, cuánto han cambiado las cosas, cuántas cosas no han cambiado en 1 año, en 2 años, en unos meses atrás, ¿verdad? Muchas cosas han cambiado en sus últimos años. Y sobre todo, que ni cuenta nos hemos dado de eso. No nos damos cuenta. Es más, hoy saliendo aquí en cualquier momento, aquí en la esquina nos cambia todo. Es más, sin necesidad de salir a la esquina, aquí mismo nos puede cambiar todas las cosas en unos minutos. ¿Por qué? Porque la vida pasa. Y va a pasar, todo va a pasar, pero lo que va a permanecer siempre es la palabra de Dios. ¿Quién dice amén? Vea, nada, absolutamente nada dura para siempre, ni siquiera los problemas de nosotros duran para siempre. Todo va a terminar, todo termina, absolutamente todo. Santiago 4:14 nos da una ayuda. El Señor Jesús nos deja escrito aquí por medio de su hermano de sangre, Santiago. ¿Ustedes sabían que este Santiago es hermano de Jesús? De sangre. Este Santiago no es el hermano de la congregación. ¿Qué hubo, hermano Germán? ¿Qué hubo, hermano Oscar? ¿Qué hubo, hermana Alison? No, este es un hermano en consanguinidad con Jesús. Santiago escribió. Muchos de sus hermanos no creyeron en él. Muchos. Pero hay 2 libros escritos por 2 hermanos de Jesús. Uno que es el libro de Judas, escrito por Judas, el hermano de Jesús, no el Iscariote, el que lo entregó, no. Y Santiago. El otro no alcanzó ni a escribir. Creo que está traducido en unas palabras como Jacob. Como Jacob. A Santiago.
Santiago 4:14 dice: cuando no sabéis lo que será mañana. Bueno, ustedes ven que viene atrás, o sea, atrás viene diciendo el Señor, ¿usted para qué pone a decir, yo voy a hacer esto, me voy a construir un edificio, me voy a casar, vamos con una esposa inglesa, me voy a casar con un muchacho danés? Todos esos planes y todos los planes, no estoy diciendo que sea pecado hacer planes. Dice, lo que el Señor nos manda es que tenemos que decir siempre, si es la voluntad de Dios, voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal otra. Y viene, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? El Señor nos está preguntando, ¿qué es? Nos está diciendo y nos está ubicando, ¿qué es nuestra vida? Y Él nos da la respuesta ahí mismo, dice, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego ¿qué? Se desvanece. Así es la vida. Así es la vida. Llega y es como una neblina. ¿Usted ha tenido experiencia en el camino, encontrarse con neblina? No, usted no. Acá en este país hay mucha experiencia con eso, bastante. En la época de diciembre, a veces uno viene y cuando aparece una neblina y que nos toca hasta parar porque no nos deja ver y pues desaparece. Dice el Señor que así ciertamente es nuestra vida. Ciertamente es nuestra vida. ¿Qué estás haciendo tú con tu vida? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida cristiana? Porque es que a diario nos levantamos es para dedicarnos a esa neblina, pero no nos estamos dedicando a esa luz permanente que es Cristo Jesús. Nosotros no estamos trabajando para las cosas espirituales, las que no se ven. Nosotros seguimos todavía empeñados y es como algo de inherente a nosotros, como que viene con nosotros, estar más preocupado por todo lo que nos rodea que por las cosas del Señor. Quiero decir con esto que tenemos que empezar a hacer una balanza, un equilibrio, porque es que, bueno, entonces me voy a quedar quieto, bueno, entonces no trabajo, bueno, entonces no pienso en edificar, bueno, entonces no pienso en... No, mi hermano. La palabra de Dios siempre nos enseña que todas esas cosas tienen que ser menos, pero que lo que tiene que sobrepasar sobre todas mis cosas es el Señor Jesús. Sobre todas mis cosas. De hecho, el mismo Señor nos centra en el libro de Mateo, en 10, capítulo 10, donde dice que debemos amar menos a la esposa, que debemos amar menos al esposo, que dice que el que deja tierras, y es aquí donde vienen los pastores que les gusta el negocio, y entonces, pero las tierras hay que dárselas al pastor, que él se las administra. No, es una manera espiritual de hablar del Señor. Dice que el que deja tierras, casas, esposo, hijos, hijas, por el Señor, recibirá 100 veces. ¿Será que yo dejo a mi esposa manar 100 esposas? ¿Sí? Y la gente cae muy redondita en el engaño cuando dice, sacan del contexto las casas y sacan del contexto las tierras. Y dicen, sí, que si usted deja sus tierras, el Señor le va a dar 100 veces. Si usted deja sus casas, el Señor le va a dar 100 veces. Pero la palabra de Dios no dice eso. No está diciendo eso, está hablando de una manera espiritual. Porque si fuese así, entonces si yo dejo a mi esposa voy a tener 100 esposas. O la esposa que deja al esposo va a tener 100 esposos. Eso es espiritual. Es espiritual. Está diciendo el Señor que por todas esas cosas que usted se desprenda, el Señor le va a dar mucho más y la vida eterna.
que la vida eterna es mucho más que mucho más. O sea, la vida eterna no tiene precio, la vida eterna no tiene, ni los tesoros del universo pueden pagar la vida eterna. En el Antiguo Testamento nos cuenta en la ocasión que el profeta Isaías dio palabra de consuelo de parte del Señor Jesús al pueblo, porque habían sido derrotados por Babilonia. ¿Se acuerda que el Señor los entregó a esclavitud a Babilonia? Les dijo que los babilonios no podían permanecer siempre fuertes, porque los babilonios eran demasiado fuertes. Ustedes van todavía por esas tierras de Irán, de Irak, sobre todo, esos tipos son grandototos, musculosos, toda la vida ellos han sido muy fuertes, muy grandes. Eso es lo que antes se llamaba Babilonia. Y a pesar de que el pueblo estaba en esclavitud, porque ellos buscaron eso. ¿Por qué llegaron hasta ese punto de esclavitud? Por la desobediencia, por la idolatría, porque si diga, cuando vamos a leer más abajo en el capítulo de Isaías 40, nos vamos a ver más abajo lo que ellos hacían por esa idolatría. Entonces, la palabra aquí nos quiere centrar que nada dura para siempre. Retomo el título de la palabra de hoy, es la palabra de Dios es para siempre. Nada dura para siempre. El profeta Isaías, el Señor lo usó para que alentara a su pueblo, a decirle: esos babilónicos toda la vida no van a ser fuertes, porque nada dura para siempre. Isaías 46:7, y le dio esta palabra. Vámonos a Isaías 46 al 8. Dice así el Señor Jesús: voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. ¿Estamos bien hasta ahí? La hierba se seca y la flor se marchita porque el viento porque el viento del Señor sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestra permanece para siempre. Se marchita todo se acaba. Mira que el Señor está comparando a los babilónicos con flores que crecen en abril. No me cuenta que por acá crecen muchas flores en abril. Yo llego y compro unas flores bien bonitas y las pongo y ya en mayo se secaron porque el sol las cogió. Ustedes ven aquí esta ciudad por abril, febrero, marzo, abril, llena de flores, pero las quitan rápido porque el sol las seca. ¿Ven? Desaparecen por la noche al soplar el viento caliente. Y dice, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Primera de Pedro 1, 24, 25. Por favor, Chiquito. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Amén. Tu arrogancia, tu soberbia, tu inteligencia, todo va a terminar. Todo absolutamente va a terminar. Si tú estás en un caminar con el Señor Jesús, la soberbia no va. Su inteligencia va en pro de ayudar a los demás. Su sabiduría va en pro de ayudar a los demás. De ayudar a los demás a buscar al Creador. De vivir con el Creador. De pensar como el Creador. Pero toda sabiduría que se pasa
por encima del hombro y que se vuelve jactancia, eso va a morir, va a ser como esa flor marchita, esa flor seca, que un día está y mañana ya no está, como la neblina. Dices que nosotros nos olvidamos de toda esta palabra que trae el Señor en nuestro corazón, en nuestras vidas. A veces nos volvemos personas demasiado duras, a veces nos volvemos personas que nos preocupan demasiado las cosas que nos rodean y nos olvidamos que eso no va a vivir para siempre. Lo que va a vivir para siempre, lo que va a ser vida eterna, es estar pegado a este libro, seguir las instrucciones de este manual para mi vida. Santiago 1:10, por favor. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Amén. Sí. ¿Es malo ser rico? No. Es malo adorar el dinero más que a Dios. Pero con todo, el pobre y el rico, toda su riqueza, se marchitará. Se marchitará. ¿Quiénes son los verdaderos ricos de este mundo? ¿Quiénes somos los verdaderos ricos de este mundo? Los que cada día necesitemos menos de lo material que nos rodea y tenemos más de Dios en nuestro corazón. Porque esas riquezas son las que están allá para nosotros, allá donde el dinero no se corroe, donde dice que los ladrones no minan ni hurtan. Allá no hay nada de eso, nada. Esa es la verdadera riqueza del cristiano. Acuérdense siempre de eso, porque aún, vuelvo y les digo, los problemas que tenemos van a pasar. Ese problema que a veces tenemos financiero, y a veces las personas, como dicen los pastores de prosperidad, pastores, que yo quiero que oren por mí, que es que los negocios me van mal, todo me sale mal, estoy viviendo plata en arriendo. Y la pregunta del pastor es: ¿mi hijito ya diezmó? ¿Mi hijita ya diezmó? Porque le han enseñado que si tú traes dinero a la iglesia, el Señor te va a dar dinero. Y eso no está escrito. Eso no está escrito. Hechos 8:20. Resulta que había un mago. Ese mago se hacía parecer como un grande entre los hombres grandes, digamos para allá. Entre los hombres grandes, se llamaba Simón el Mago. Y este Simón el Mago, pues tenía a todo el mundo encarretado. Y pues obviamente con su magia y sus cosas los engañaba porque ese era su negocio, engañar a la gente. Como la magia, toda la magia es un engaño. Ay, pastor, es que es magia blanca. No, ni negra ni blanca. La magia del Señor la abomina. Así que para las fiestas de sus niños no lleven magos, ni siquiera reyes, porque el Señor abomina eso. Entonces este señor, como muchos que he visto que han entrado en la congregación, muchos que se bautizan y que levantan las manos y que cantan, así era Simón. Se lo bautizó, creo que Felipe lo bautizó, el apóstol. Y entonces estaban predicando, y cuando él se dio cuenta que los discípulos de Jesús, por la potestad que le dio el Señor, imponían sus manos y el Espíritu del Señor venía sobre ellos,
Inmediatamente él dijo, aquí está el business, aquí está el negocio. Ya era bautizado. Y mire lo que dice Hechos 8:19. Hechos 8:18. Cuando vio Simón, Hechos 8:18. ¿Ya lo tenemos todo ahí? Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció ¿qué? Dinero. ¿Qué les ofreció? Dinero. Digan todos, les ofreció dinero. Les ofreció dinero. Diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Sí es tan claro como son las Escrituras? Este Simón, dame ese poder, porque si ofreció dinero es porque está haciendo una transacción bancaria. Yo te doy dinero y recibo intereses. Y eso es lo que enseñan ahora en las iglesias. De hecho, hay un predicador, ustedes lo pueden mirar en YouTube, pueden buscar esta parte de ese predicador y ustedes se van a dar cuenta cómo tergiversa totalmente el mensaje de salvación. Este predicador se llama Cash Luna, usted puede ir y mirar esa cita. En una forma de burla, porque se burla, en una forma de burla, dice que Simón fue más honesto que Pedro, porque Simón trajo una ofrenda, por lo menos ofrendó, dijo, yo te doy una ofrenda, y aquí no dice ninguna ofrenda, porque ofrendar es dar lo que yo tengo para ti sin esperar nada a cambio. Ojo. Y aquí él le ofreció fue dinero para recibir algo a cambio. Y después, que no está escrito ahí, dice, tu dinero perezca contigo. ¿Sí? Y en forma de burla se le acercaba explicándole a la gente. Y Simón no murió. Y le decían, que perezca te mando, que perezca te digo. En una forma burlona. Ese perecer es para la vida eterna. De esa muerte que está hablando, perezca, o sea, muere, es para la vida eterna. Entonces, notemos que ni siquiera el dinero puede comprar ni doblar el brazo del Señor. Con dinero no lo vamos a lograr. Porque nosotros estamos siempre también en nuestro pensamiento que nuestra felicidad depende de cuántas cosas tengamos. Nuestra felicidad depende de cuántas veces puedo ir de vacaciones. O yo mido mi felicidad si puedo ir de vacaciones o no. O yo mido mi prosperidad si vivo mejor o no. Yo tengo que medir mi prosperidad si estoy en los caminos del Señor, si verdaderamente estoy haciendo lo que el Señor me está mandando. En eso es lo que nos debemos centrar, porque la palabra del Señor, mire, la palabra del Señor, muchos han muerto, millones han muerto, ¿sí? Durante muchos siglos, y esto tiene una explicación, el por qué la palabra sigue, porque Dios es eterno, es eterno. La palabra dice en Juan 1:1, dice, por favor me lo lee. Léelo por favor, Ana Milena. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios,
y el verbo era Dios. Amén. El verbo es la Palabra. palabra. ¿Quién era en el principio? La palabra. La palabra. ¿Y quién fue el que se hizo carne? La palabra, dice ahí mismo en 14, 1:14 dice, y el verbo se hizo carne. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y el verbo se hizo Carne. carne. O sea, esta palabra se nos presentó en vivo y en directo. Se le presentó a los discípulos. Ahora esa palabra mora en usted y en mí, que es una promesa que Él nos dejó. O sea, les voy a enviar un consolador, les voy a enviar el Espíritu de verdad. El Espíritu de Jesús mora en nosotros. O sea, esa palabra se hizo en nosotros. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Entonces, por esa razón, la palabra de Dios nunca va a pasar, porque Él es eterno. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8 dice eso. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No va a cambiar. Esta palabra no va a cambiar. Como Él es eterno, Él va a reinar para siempre. Él no se va a cansar. Su poder es infinito. Digan todos, es infinito. Tampoco va a bajar, va a menguar su sabiduría, porque el conocimiento del Señor es perfecto. Él es perfecto por donde usted lo quiera ver, y cumplirá todo lo que prometió en su palabra, porque Él es fiel. Él va a hacer cumplir todo lo que está aquí. Pero ojo, porque viene la prédica de la prosperidad y te empieza a decir, tú le tienes que reclamar al Señor sus promesas, tú tienes que arrebatarle al Señor lo que te prometió, tú tienes que reclamar tus bendiciones. Eso no está escrito. Está escrito que el Señor va a cumplir todo lo que prometió, ¿cierto? En su santa voluntad, porque Él es soberano. Él decide quién se salva y quién se pierde. Él decide a quién sana, a quién enferma y lo deja enfermo, o Él decide a quién enferma y a quién sana. Él decide quién tiene dinero y quién no tiene dinero. El asunto es que en el lugar donde nos encontremos, en el bando que nos encontremos, sea en la enfermedad, o sea en la salud, sea en la riqueza, o sea en la pobreza, Él es fiel. Y nosotros tenemos que permanecer fiel a Él. Eso es un principio básico de un matrimonio. Por eso, los matrimonios que fracasan han fracasado por no seguir verdaderamente esta palabra. Porque siguen palabra de hombres. Porque se desvían del plan de salvación que está escrito aquí para nosotros. Se desviaron totalmente de la palabra. Hay matrimonios que se derrumban porque las personas no escudriñan las escrituras, porque le creen más a los hombres que al Creador. Le creen más a los hombres que al Creador del hombre. Por esa razón, siempre hay que venir a la Escritura. El Señor nos prometió que Él va a venir. ¿Ustedes creen? Él va a venir. El Señor nos prometió que si nosotros vencemos, Él nos dará la corona. ¿Ustedes creen en eso? ¿Ustedes creen que el Señor nos va a dar todo eso? Claro que Él es fiel. Solo nos basta que permanezcamos. La palabra en Números 23:19 dice, Número 23:19. Número 23:19 dice la palabra de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Amén. Ahí está clara la palabra del Señor. Está afirmando en las Escrituras que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Todo cuanto está aquí para nosotros, Él lo va a ejecutar.
Cuando Él dice que el borracho no heredará el reino de los cielos, porque no lo va a heredar, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que dijo. Así muchos con lágrimas trataron de como Esaú, y no, porque el Señor dijo y Él lo va a hacer, porque el Señor habló y Él lo va a ejecutar. Si Él dice que los ladrones no heredarán el reino de los cielos, no van. Si Él dice que los adúlteros, los fornicarios, no van al reino de los cielos, Él lo va a hacer, lo va a ejecutar. Que los homosexuales, en cambio los homosexuales y las lesbianas, tampoco. Pero las prostitutas, las rameras, tampoco. Pero los mentirosos, tampoco. Dice la palabra de Dios. Y si Él dice que lo va a hacer, lo va a hacer. Y si dice que lo va a ejecutar, lo va a ejecutar. ¿Quién dice amén? Amén. Segunda de Corintios 1:20 dice, por favor me lo lee Isamar. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí y en Él. Amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Amén, porque todas las promesas que están aquí en estas escrituras, o sea, la palabra del Creador, la palabra de Jesús, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. O sea, así sea, así va a ser, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Quiere decir, mi hermano, que si tú robabas, que si tú mentías, que si tú fornicabas, que si tú te emborrachabas, que si tú consumías drogas, que si tú matabas, mentías, todos esos pecados que el Señor dice que va a ejecutar a los que lo hagan así, aquel que se arrepienta, Él dice que le va a dar vida eterna. Y porque todas las promesas de Dios son en Él sí, tú vas a tener vida eterna. Porque está escrito que es así. Él lo escribió y las promesas de Dios en Él son sí. Él no se va a arrepentir. El que te tienes que arrepentir eres tú y yo de lo malo que estamos haciendo, para poder recibir esas promesas de Dios, o recibir lo que Él dijo que va a hacer si no lo hacemos, o recibir que Él ejecutará lo que dijo si no lo hacemos, porque las personas ignoran lo que está escrito en las Escrituras. Como hijos de Dios nosotros debemos vivir confiados, mis hermanos, sabiendo que en todo el tiempo Él está produciendo cambios necesarios para transformar nuestras vidas. Él cada rato, nuestro Señor está haciendo cambios necesarios para transformar nuestra vida. Romanos 8:28, Germancito Arias. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Tenemos que entender que está escrito aquí de todos los que amamos a Dios, o sea, todos los que seguimos su palabra, todos los que creemos en su palabra, en su nombre, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas. Cuando digo todas es porque aún las cosas malas que nos están sucediendo están obrando para bien. Porque Él nos dio una promesa. Él nos dio la promesa de que todo aquel que viva conforme vivió Él, que todo aquel que camina como Él caminó, como Él habló, todo aquel, cuando Él venga, lo va a resucitar, le va a cambiar ese cuerpo y le va a dar un cuerpo glorioso y va a estar en su presencia para siempre, donde ya no van a haber lágrimas, donde no van a haber muchas cosas. Dice que vamos a ver cosas que ojo humano no ha visto y oído ha oído. Amén. Esas promesas
también están ahí, a pesar de que estamos viendo como que la cosa no me funciona, como que me va mal. Yo cada vez que oro, entre más oro, más cosas me pasan. Cada vez me botan del trabajo, pero si yo soy buen cristiano. Entonces esta palabra nos dice que eso que te está pasando te está ayudando para bien. Entonces es el enfoque que tenemos que empezar a mirar en las Escrituras, porque hacia dónde me está dirigiendo el Señor con esto, y empezar a glorificar al Señor. Que el día escuché una oración de mi hermana Alison, hace 8 días escuché la oración de mi hermana Alison diciendo: Señor, yo te doy gracias por la enfermedad que tiene mi hija. Qué raro, ¿cierto? Suena como loco, bien loco. ¿Cómo dijo Natalia? Gracias Señor porque mi hija está enferma. Es reconocer la soberanía de Dios, es reconocer que Dios es perfecto y que Dios no se equivoca, porque en nuestro concepto de estar enfermo es algo malo, en nuestro concepto de estar bien es algo bueno, pero en las cosas de Dios ni la una ni la otra, todas son buenas. Cuando lleguemos a ese nivel, estamos llegando a los pies del Señor. Estamos llegando a otra cosa, a la parte espiritual donde el Señor nos quiere llevar. Ya le muestro esa cita. Por eso, en 1 Pedro 1:25 leíamos que mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor no va a cambiar. ¿Cuántas personas no han intentado nomás este libro? A pesar de que el Señor dejó escrito allá en Apocalipsis, veamos Apocalipsis, que dejó el Señor escrito. En Apocalipsis 22, a pesar de que el Señor en Apocalipsis 22, 18, 19, ya cerrando este libro, esta profecía, ya cerrando la profecía, esta palabra de Dios, al final, vea la advertencia. Apocalipsis 22, 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Ah? Él dijo y no hará. Él habló y no ejecutará. ¿Ustedes creen que Él no va a ejecutar eso que dijo ahí? Sí lo va a ejecutar. Por eso todos los que han manipulado esta escritura, porque este libro que estoy leyendo acá, esta versión, tiene más de 2700 errores. ¿Dios se equivocó? De ninguna manera. Se equivocaron aquellos que metieron la mano aquí. Y con todo y todo, el Señor es tan poderoso que se reveló a la vida de ustedes y a la mía y nos mostró que Él es el Creador, con todos los errores que hay aquí en esta escritura. Amén. Alguien me dijo: cambie de Biblia. Le dije: no, yo tengo un Dios más poderoso que eso. Mi Dios dice que hasta las piedras hablarán. No han podido con este libro. Y esas personas que metieron la mano aquí, dice ahí, y que le quitaron palabras, porque le han quitado palabras, y le han puesto palabras, el Señor dice que nos quitará su parte del libro de la vida. O sea, ya su condenación está echada. O sea, para el infierno sin Dios.
Y la gente piensa que esos son cuentos de hadas y son cuentos de Steven Spielberg, de las películas de ciencia ficción. Es real. Porque después, en un estudio, en una prédica, vamos a hablar muchísimo sobre lo que es el infierno de verdad, porque la gente no tiene la idea de que es el infierno. Allá los sentidos se agudizan, dice la Escritura. Usted sabe, una eternidad usted teniendo dolor todo el tiempo. Tenemos que pensar en eso. A pesar, esa gente ya tiene su paga, los que metieron la mano acá. ¿Cuánto han intentado borrar las Sagradas Escrituras de la faz de la tierra? ¿Cuántos no han intentado borrar las Escrituras sobre la faz de la tierra? Ustedes no se han puesto a preguntar, no se lo han preguntado. Si ustedes miran y entran a investigar por internet, por todos estos medios que se nos ha dado ahorita para que podamos tener más amplitud de la historia, desde siglos atrás, la palabra de Dios siempre ha sido atacada. La palabra de Dios siempre la han querido borrar sobre la faz de la tierra. Amén. Y no han podido. Cuando la Unión Soviética era la Unión Soviética, que es solamente Rusia, pero la Unión Soviética esto tenía una cantidad de estados que después se separaron y formaron países como Uzbekistán, Azerbaiyán, Ucrania, todo eso. Aquí no están, pero allá sí están. Todos esos países, allá se llamaba la Unión Soviética. El comunismo, países que empezaron con el comunismo como Rumania, como Cuba, todos esos países prohibieron las Sagradas Escrituras. Las prohibieron. Quemaban Biblias por montones. Mataban judíos por montones. Eso de lo que vimos en el siglo pasado, en la Segunda Guerra Mundial, que quemaron todos esos 6 millones de judíos, desde antes los están matando por las Escrituras. Los cristianos, millones de cristianos han sido muertos por aniquilar las Escrituras, y el ser humano no ha podido. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Él es eterno. Si la palabra de Dios leímos en Juan, el verbo se hizo carne. Dice, en el principio era el verbo. ¿Qué era el principio? La palabra de Dios. Desde el principio siempre ha estado la palabra de Dios. Desde el principio. Y hasta el fin va a estar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene un nombre. ¿Cuál es el nombre de la palabra de Dios? Jesucristo. Claramente dice Juan 14, y el verbo se hizo carne. Y allá, en primera de Juan, dice, quien no confiese que Jesucristo se hizo carne, no es de Dios. Y cuando decimos que el verbo se hizo carne, estamos diciendo Jesucristo se hizo carne. Y cuando negamos eso, estamos negando a Cristo. Entonces, las Escrituras nos enseñan y nos van a mostrar siempre que Dios es eterno, y que a pesar de tanta manipulación, de tanto querer engañar a todas esas personas que han metido la mano, no lo van a poder lograr, porque eso es una pelea entre un burro amarrado y un león con hambre. Quiere decir, mijo, usted se pone a pelear con el Creador y usted va a perder. Pero si usted se hace al lado del Creador, va a ganar. Todo ateo, toda aquella persona que se alza en contra del Señor y blasfema contra el nombre del Señor Jesús, dice la palabra de Dios que no va a ser perdonado.
¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo, Mauricito? No reconocer que Jesús es el Señor. No reconocer que Jesucristo es el Creador. Quien diga lo contrario está blasfemando el nombre del Señor, lo está pisoteando, se está burlando del Señor. Porque Dios es espíritu y Dios se hizo carne. Amén. Segunda de Corintios 4:18. Las Sagradas Escrituras nos enseñan a nosotros que nosotros somos muy frágiles, demasiado frágiles. Usted no ha visto todas las calamidades que han habido en la humanidad. Llega esto, se llena de agua y nos cogen como naipes. Terremotos, fichitas chiquitas. Nosotros somos muy frágiles, demasiado frágiles. Y a veces nos llenamos de orgullo, nos llenamos de sobradez. Miramos por encima del hombro de los hermanos. Y somos frágiles, todos somos frágiles. ¿Cuánta gente no muere joven o aún en la niñez? Uno puede observar a una persona joven, fuerte, y al paso de los años, ¿cómo lo ve? Como una uva pasa. ¿Sí? El texto sagrado, las Sagradas Escrituras, nos está dejando la mejor prueba que existe en comparación a las cosas de Dios, que son eternas, con las cosas terrenales que son pasajeras. Las Escrituras nos tienen que centrar, nos tienen que enfocar en que este libro sagrado nos está enfocando y nos hace una comparación que las cosas de Dios son eternas y que las terrenales son pasajeras. Aún ese dolor que tenga en la columna es pasajero. Segunda de Corintios 4:18. Así que no nos fijemos en lo visible, sino en lo que, en lo invisible, en lo que no se ve, ya que lo que se ve es, mientras lo que no se ve es, ahí está escrito. Leámoslo otra vez, por favor. Yo quiero que todo el mundo tenga las Escrituras y lo lea ahí. Que las pertenencias materiales son frágiles y se echan a perder. Esto es muy significante para todos nosotros, porque no importa cuánto uno tenga o si uno es dueño de propiedades, todo lo que uno puede ver y disfrutar en esta vida es temporal. O sea que es malo todo. No, mi hermano. Es tener un equilibrio en lo que se ve con lo que no se ve. Porque el cristiano tiene que empezar a caminar sobre lo natural, O sea, me explico, sobre lo natural, no sobre lo natural. ¿Sí me hago entender? El ser humano no tiene que caminar en lo natural, sino en lo sobrenatural, en lo que no se ve. Tiene que vivir, claro, estamos acá, dice la palabra de Dios, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Cómo explica usted eso? Estás en el mundo, pero no eres del mundo. Eso es espiritual, Así que no nos fijemos, dice la Sagrada Escritura, en lo visible, sino en lo invisible. Por eso, hace 8 días en la prédica del Señor nos enseñaba por medio del apóstol Tomás que el Señor Jesús resucitó y él no le creía. Pasaron 8 días hasta que fue a ver y le dice: Señor Jesús, venga, ponga sus dedos acá, meta sus dedos en mis llagas, meta su mano en mi costado. Y cuando logró hacer eso dijo: ¡Ah! Señor mío y Dios mío. Reconoció que Jesús era el Señor, el creador del universo. Y le dice el Señor: Tomás, porque has visto, has creído. Dichosos los que no me han visto y creen.
Bienaventurados, dijo el Señor. ¿Quién dice amén? En este campo el Señor nos está invitando a eso, a que seamos bienaventurados, que no nos fijemos tanto en lo visible. Es más, dice, no nos fijemos en lo visible, ya nos dice que no nos fijemos ahí, sino en lo invisible, en Él, para que seamos bienaventurados, porque sin haberlo visto, estamos creyendo en Él, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Mire cuánto daño nos han hecho con la imagen que le han hecho a Jesús. Ustedes cuando oran, no cierran los ojos y tratan de ver a ese Jesús que no han enseñado toda la vida. ¿Sí o no? El mechú así barbado, con el pelo largo. ¿Cierto que sí? Siempre. Yo he estado en una lucha con eso. Cuando voy por el camino, cuando voy manejando, estoy orando y cierro mis ojos y digo, Señor, quítame esa imagen que no es tuya. Quítame esa imagen que está en mi mente, que me formatearon el disco así, pero tú no eres así, porque nadie ha visto jamás al Señor. Y los que lo vieron, ¿sí? Vieron la presencia. En ese entonces no existían las cámaras Polaroid, ni los celulares con 10 megapíxeles, 12 megapíxeles. Si no vamos a pensar cómo era el Señor Jesús, tenemos que remontarnos a la gente del Mediterráneo. ¿Cómo eran los del Mediterráneo? Son morenos, con barba, tienen barba. Pero partamos que los judíos les era prohibido tener el cabello largo. Y no sabemos. Pero el Jesús que nos han montado es de ojos azules, con barba mona, pelo así castaño. ¿Sí? Puro modelo de fashion. Entonces, nomás pensemos en eso, en pensar en el Señor, hacer el esfuerzo de pensar en el Señor de una forma invisible, o sea, de concebirlo en su espíritu. Es más fácil que empezar a concebirlo en lo físico, porque tú pones tu mente y tratas de pensar en una figura de Él. Pero el Señor se revela por medio de su Santo Espíritu a nosotros, no físicamente. Amén. Segundo mandamiento, no te harás imagen. Amén. No te harás ninguna imagen de lo que está arriba en el cielo, en cambio abajo en la tierra tampoco, ni de abajo abajo en la tierra tampoco, ni semejanza, ni te arrodillarás a ellas. Todo aquel que, hay muchos predicadores que dicen que el Señor Jesucristo se le apareció. Uno se le apareció 2 veces, a otro 3 veces. Casi toda la mayoría de las sectas religiosas al Señor Jesucristo se les apareció, se les apareció. Ahí les dejo para que piensen. Mire que le voy a dar varias citas o varias partes históricas ya para ir cerrando, de que cómo que nuestra palabra es eterna, que es para siempre, cómo han tratado de aniquilar desde hace mucho tiempo las Sagradas Escrituras, de borrarlas de la faz de la tierra. Vale el primer ejemplo, que hay muchísimos, hay millones de ejemplos. Ocurrió hace 2 siglos antes que el Señor Jesucristo viniese en carne. Un hombre demasiado cruel, un asesino, con el nombre de Antíoco Epífanes. Antíoco. Él no era de Antioquia, él era Antíoco Epífanes. Era un asesino. Era un rey de Siria, 2 siglos antes de Jesús. Después de conquistar todo lo que era Israel, y ocupó a Jerusalén, o sea, lo invadió, ordenó la destrucción de todas las escrituras, y la muerte de todos los que escribían esto. O sea, escriba, y muchos judíos murieron, muchos, a manos de este Señor. Es muy claro que las escrituras sobrevivieron a esa masacre, es bien evidente.
porque sigue, la palabra de Dios es eterna. ¿Quién dice amén? Pero este señor Antíoco murió y yo creo que tuvo que enfrentarse a la eternidad, o sea, al Padre. Mientras que las Escrituras siguen siendo leídas todavía. ¿Cuántos no murieron y cuántos no han matado para que las Escrituras no? Otro ejemplo que les puedo dar fue en el principio del siglo IV de nuestra era, con un emperador romano llamado Diocleciano, no le olvide. Este emperador odiaba, sí, con odio jarocho a los cristianos. Odiaba a los cristianos y ordenó la destrucción de todas las escrituras bíblicas, de las sagradas escrituras, y la muerte de los cristianos. Este Diocleciano murió con una muerte bien dolorosa y también tuvo que enfrentarse al Creador, al verdadero Dios, al tribunal de justicia de naciones. Pero las Escrituras, la palabra de Dios, todavía permanece. Todavía permanece. Yo le puedo dar un listado de países que les decía en un comienzo de este mensaje. El listado de países que han querido sacar las Escrituras de circulación, de la vida del cristiano. ¿Sí? El comunismo, ¿se acuerdan de ustedes que llegó el comunismo y el comunismo prohibió la publicación y la posesión de las Sagradas Escrituras? Eso era una de las banderas del comunismo, quitarle las Escrituras. Toda religión, o sea, no hay religión para nadie, pero aquí sacaron las Sagradas Escrituras. Países como Polonia, Checoslovaquia, Rumania, China, Corea del Norte, Cuba, y la lista sigue larga. Esas naciones ya no son comunistas, la mayoría. Cuba está con un pie allá y otro adentro. Rusia ya no es comunista. Pero ¿a cuántos trataron? Y esos países que ya no son comunistas, y las Sagradas Escrituras de Dios permanecen todavía en todos estos países. Mire que curioso, las iglesias más grandes cristianas en el mundo hoy día están en un país que todavía se conserva comunista, que es China. La iglesia más grande del mundo que hay cristiana está en China, y es un país comunista. Porque así sea debajo de cuevas, en las casas, por internet, como sea, la gente se está comunicando por las Escrituras. ¿Quién dice amén? ¿Por qué? Porque Dios es eterno. A Él nadie, absolutamente nadie, le va a poder sacar. Isaías 40, 21, 26. Nadie puede retar la palabra de Dios. Isaías. Y todavía ustedes investiguen, verán que las Sagradas Escrituras todavía sigue siendo el libro que más se vende en el mundo. Es un libro indestructible, digan todos indestructible, por la sencilla razón que es incorruptible. ¿Por qué es incorruptible? Además porque la palabra de Dios, Él lo dijo y Él lo hará. Él dijo, lo acabamos de leer, que la palabra de Dios permanece para siempre. Así que cada uno, acordémonos en nuestro caminar, cada vez, el Señor dijo que si yo hago este pecado, esta cosa, Él lo dijo y su palabra es para siempre. Eso de que su palabra es para siempre me debe preocupar todos los días. Isaías 40, 21, 26 dice: ¿acaso no lo sabían ustedes?
no se habían enterado, esta es una versión que tengo acá, no se le dijo desde el principio, no lo entendieron desde la fundación del mundo. Él reina sobre la bóveda de la tierra cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como un toldo y los despliega como carpa para hacer habitar. Él anula a los poderosos y a nada reduce a los gobernantes del mundo. Escasamente han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas echan raíces en la tierra, cuando Él sopla sobre ellos y se marchitan. Y el huracán los arrasa como paja. ¿Con quién entonces me compararán ustedes? Dice el Señor. Nosotros a veces somos tan igualados que lo comparamos con el papá de uno, o lo comparamos con cosas. Comparamos al Señor con un ventilador. Comparamos al Señor como el agua. Comparamos al Señor como un huevo, por tratar de explicar una mala doctrina, una doctrina de demonios, por decir que Padre es la primera persona, que Jesús es la segunda y que el Espíritu Santo es la tercera persona. Entonces dice, Dios es como el agua. H2O, Dios. Puede ser sólido, H2O, gaseoso, H2O, líquido, H2O, el mismo Dios. Y aquí está diciendo el Señor, aquí está diciendo, ¿con quién entonces me compararán ustedes? No, que Dios es como un huevo, porque la yema es el Padre, la clara Jesús y la cáscara el Espíritu Santo. Eso es una blasfemia, eso es burlarse del Creador, porque la Escritura no dice eso. La Escritura dice que Jesucristo se hizo carne, no dice un solo Dios. ¿Con quién me compararán ustedes? ¿Quién es igual a mí? Dice el Santo. Ese es otro nombre que tiene Jesús, el Santo. ¿Cuál es el otro nombre de Jesús? El Santo. Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Uf. O sea, ya con eso yo me siento nada, yo no existo. Qué poder. Por eso es el Almighty, o sea, el Todopoderoso. Tiene la capacidad de llamar a cada estrella por nombre. ¿Cuántas estrellas? Le dice Abraham al Señor, cuente las estrellas, y comienza Abraham. No puedo. Yo, así va a ser su descendencia. Pero aquí la palabra me muestra que el Señor sí las cuenta una por una, las ordena una por una, y a una por una le tiene nombre. Ese es nuestro Creador, ese es nuestro Señor Jesús. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. ¿Quién dice amén? Amén. Todo, al fin y al cabo, todo se va a marchitar, mi hermana y mi hermano. Todo, ser humano, y tiene que enfrentarse a la eternidad, o sea, compadecer delante del Creador. Todos vamos a compadecer, todos. Y vamos a compadecer delante del dador de la palabra de Dios, que permanece para siempre. ¿A quién vamos a compadecer? Al Señor Jesús, porque Él dice que Él va a venir en la nube y todo ojo le verá, y toda rodilla se doblará ante Él. Toda, cuando dice toda, es toda rodilla se doblará ante Él. ¿Quién dice amén? Le voy a regalar estas citas así rápido. Salmo 119:9. ¿Ya lo tenemos ahí?
Dice, aquí la palabra del Señor nos va a enseñar que las Escrituras nos ayudan a llevar una vida íntegra, completa, las Escrituras. Salmo 119, 9, ¿qué dice? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Así nosotros podemos llevar una vida íntegra, viviendo conforme a su palabra, ¿cierto? Guardando su palabra. Repítemelo otra vez, por favor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Viviendo conforme a la palabra de Dios. Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuáles dichos? Su palabra, Su palabra. tus salmos. Es lo que, por eso es importante las Sagradas Escrituras, por eso las Sagradas Escrituras Dios nos las dejó, porque por medio de su palabra, por medio de atesorar esos dichos, los tengo para no pecar contra Él y repetirlos. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Esta palabra es una lámpara para mí. Espiritualmente está diciendo, cuando yo estoy en lo oscuro, cuando estoy en lugares que no debo, en la oscuridad, esta palabra me es luz para mí, para salir de ese lugar oscuro donde me encuentro. Vean lo hermoso que es la palabra de Dios, porque es eterna, porque es viva y eficaz. Esa palabra siempre es viva. Juan 8, 31, 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Las Escrituras nos están enseñando que está escrito aquí en el libro, en las Sagradas Escrituras, dice, el Señor Jesús dice, yo soy la verdad. Él es la verdad, Él es la vida, Él es la vida. Y cuando Él se refiere a Juan 14, 6, dice, yo soy la verdad, yo soy el camino. Nadie viene, se señala a Él, dice, nadie viene al Padre, diciendo que Él es el Padre. Él no está diciendo nadie va al Padre, Él está diciendo nadie viene al Padre, yo soy la verdad. O sea, nadie viene a mí, sino por medio de mí. La suma de su palabra es la verdad, y la palabra es el verbo, y el verbo se hizo carne. Amén. Gloria a Dios. Pudimos ver en ese pasaje que la única verdad, no existen dos verdades, la única verdad se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. O sea, Él es la palabra. Él es la palabra. Él fue el verbo que se hizo carne. Pero lo más importante aún es el cómo poder encontrar la vida eterna. Y es que la única manera de recibir al Señor es recibiendo esta palabra. Y el Señor nos dio una guía para eso. ¿Cómo hago para yo recibir al Señor Jesús? No es esa oración que nos han enseñado por ahí en las iglesias. Hagamos una oración de fe. Eso no existe en las Escrituras. Para conocer verdaderamente al Señor Jesús, está aquí. Y Él dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, esta palabra, dan testimonio de mí, dice el Señor Jesús. Esta palabra dan testimonio del Señor Jesús. En el principio era el verbo, y el verbo se hizo carne. El Señor Jesucristo es la palabra de Dios. El Señor le bendiga.